En los días en que los reyes gobernaban desde Jerusalén y las trompetas del templo aún llamaban a la asamblea, hubo un hombre llamado Isaías, hijo de Amós. Vivía y profetizaba en un tiempo áspero, reinados largos y breves, ciudades que temblaban ante ejércitos lejanos, un pueblo que alternaba entre fervor ritual y dureza de corazón. Su voz no nació de la corte ni de las armas, nació en la gravedad de una visión y en la convicción de que la santidad de Dios exige respuesta. Si te quedas hasta el final, recibirás una mirada completa sobre aquel llamado que cambió el destino de pueblos y anticipó la venida del Redentor. Suscríbete y activa las notificaciones para que este mensaje llegue también a otros que buscan consuelo y verdad. Deja tu like si te habla al corazón y comparte tu reflexión en los comentarios. Ahora, acompáñame a escuchar la historia de Isaías, porque lo que sucedió entonces aún interpela hoy. Isaías era conocido en Jerusalén por su linaje, hijo de Amós, y por la gravedad de su habla. No buscaba gloria humana, caminaba por las calles empedradas con la mirada asentada en algo que no era de este mundo. Su ministerio se extendió sobre los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, siglos marcados por prosperidad traicionada y por gobiernos que a veces preferían pactos con armas y alianzas a la dependencia de Jehová. Fue en ese telón donde la voz de Isaías comenzó a resonar con intensidad única, advertencia, juicio, esperanza. La noche que cambió su vida ocurrió en el corazón del templo. No fue un espectáculo conveniente, fue una irrupción de lo santo. Isaías estaba de pie donde los sacerdotes velaban y el incienso subía como una página de humo. En su pecho, una mezcla de temor y claridad. De pronto la habitación se ensanchó, el umbral del cielo se asomó. A su vista apareció un trono alto y levantado, y sobre él alguien cuyo resplandor desbordaba cualquier lámpara humana. Los muros del templo se sintieron pequeños frente a aquel trono, y la casa entera vibró con la santidad que llenaba los cielos. En torno del trono vio seres alados, los serafines, que proclamaban la santidad con voces que no caben en una sala de hombres. Santo, santo, santo. El sonido llenó los atrios, y las puertas mismas parecieron estremecerse. El humo del altar se mezclaba con la luz que brotaba del centro, y la ciudad, en su bullicio cotidiano, quedó lejos, como si todo lo que preocupaba a los hombres fuese un eco distante. Isaías sintió entonces el peso de sus propios pensamientos. Su boca parecía una piedra manchada, sus palabras se le volvían culpables ante la majestad que estaba frente a él. Entonces un serafín tomó un carbón del altar con unas pinzas y lo puso sobre los labios del profeta. No fue simplemente un rito, fue purificación. Aquello que ardía tocó la mancha y el humo dejó un olor agrio en el aire, pero también el alivio de la limpieza. El carbón dijo que la iniquidad sería quitada y la culpa removida, y con ello la voz del llamado se presentó con fuerza nueva. No fue una comisión perfumada, sino una comisión cargada de misión. Debía volver a hablar en nombre del Señor, proferir palabra de juicio porque la nación había endurecido su rostro, pero también anunciar misericordia para los que escucharan. Se necesita a alguien, pareció decir la sala entera. Y Isaías, con el pecho aún palpitante, respondió con la única respuesta que cabía: «Heme aquí, envíame». Esa entrega sería el eje de todo su andar. Ver lo invisible, hablar lo temible, permanecer firme cuando los palacios buscaban seguridad en alianzas humanas, y los sacerdotes conservaban un rito vacío. La visión le dio no solo la indignidad de su pueblo ante lo santo, sino la certeza de que Dios no retira su voz, la envía a quien quiera escucharla. La palabra de Isaías no tardó en quebrar las comodidades de la corte. Al rey Acaz, que sentía el peso de naciones amenazantes, se le ofreció una señal. Dios proponía una señal visible en medio de la angustia, un signo que afirmara la presencia divina. Isaías habló con franqueza. En medio del temor de Judá vendría un nombre que significaba Dios con nosotros, Emanuel, un rastro de luz en los días en que las naciones se apiñaban alrededor de Jerusalén como lobos alrededor de un rebaño.
Fue un anuncio que incomodó a los que preferían tratados y caballos a la espera sencilla en el Señor. Acaz, temeroso, rechazó la señal. En su alma pesó la preferencia por las fortalezas humanas más que por la promesa divina. Y así la profecía quedó como advertencia y como esperanza. Advertencia para el que confía en sí mismo, esperanza para el que mira la promesa como un ancla. La amenaza que más temía Judá fue la de Asiria. Sus carros y estandartes parecían avanzar como sombras sobre las naciones. Isaías levantó su voz contra la tentación de buscar seguridad en reinos extranjeros. No os apoyéis en alianzas de hombres, dijo en palabras que resonaban como campanas, porque la verdadera defensa de Judá no sería una coalición, sino la fidelidad del Señor. La historia registró cómo Sennacherib, poderoso y altivo, se pavoneó ante las puertas de Jerusalén, desafiando la fe del pueblo con burlas y amenazas. Fue entonces cuando el rey Ezequías se volvió en oración. Ezequías, hijo de reyes que habían vacilado, mostró un corazón que supo volverse al Señor en la prueba. En la casa del Señor, con las manos alzadas entre los atrios donde el incienso aún humeaba, clamó por la ciudad, por el templo, por la vida de su pueblo. Esa oración no fue un conjuro, fue un acto de reconocimiento, que la salvación venía de aquel que sostiene los tronos. Y la respuesta fue más que política. Cuando los mensajeros asirios vociferaban, un ángel del Señor salió, y la plaga cerró los campamentos del enemigo. Los hombres que habían confiado en sus espadas giraron sus rostros hacia la derrota. Los que creyeron en la soberbia humana fueron sorprendidos por el designio de Dios. Sennacherib regresó a su tierra deshonrado, y Jerusalén permaneció en pie por la mano invisible que protege a los que esperan. No obstante, la fidelidad humana siguió siendo frágil. Años después, Ezequías, vencido por la vanidad del éxito, mostró a emisarios de Babilonia los tesoros del tesoro real. En esa acción aparentemente inocente latía el germen de la catástrofe. Orgullo y orgullo compartido abrieron la puerta al juicio que había de venir. Isaías, con voz que no se complacía en rumores, proclamó lo que sería. Babilonia vendría como instrumento del castigo, y las riquezas que hoy se ofrecían como exhibición serían trasladadas en cadenas y exilio. Así se aseguró la promesa que más tarde se concretaría en deportación y desgarro nacional. La historia no se torció por azar, fue el fruto amargo de confiar en el brillo del propio tesoro en lugar de la gracia del Señor. En medio de advertencias y castigos, Isaías no fue un hombre de puro reproche. Sus palabras contenían visos de ternura profética, y en sus oráculos apareció con claridad la figura del siervo, un rostro humilde, herido en el clamor, que cargaría sobre sí el pecado ajeno. No se trataba de una mera imagen retórica, sino de una promesa que atravesaría siglos. Este siervo sería menos celebrado por los poderosos y más reconocido por los oprimidos. No levantaría su voz para dominar, sino para ofrecerse. En los cantos que emergen de sus labios hay dolor y redención. Describen a alguien despreciado por los hombres, que soporta golpes y silencios, y sin embargo, en su entrega se cumple la liberación de muchos. Isaías llevó ese anuncio con cuidado teológico. No deshumanizó al siervo ni lo convirtió en un símbolo vacío. Lo presentó como centro de la esperanza futura, una sombra anticipada de lo que Dios haría por la humanidad entera. No fueron solo palabras de juicio y descrédito. Isaías habló también de consuelo. Después de los juicios, su voz se levantó con cantos que comenzaban por «Consolad, consolad a mi pueblo». Llanuras que iban a nivelarse, montes que serían aplanados, caminos para el Señor preparados. En esas imágenes se veía la promesa de una restauración no solo física, sino moral y espiritual. Los exiliados, que andarían por ríos extranjeros con el corazón como piedra, escucharían una voz que llamaría a volver, a dejar la opresión atrás, a beber de aguas vivas en tierra nueva. La esperanza que Isaías anunció era de una restauración integral, no un regreso nostálgico a lo anterior, sino la instauración de algo renovado, donde la justicia brotara como manantial.
En la mirada de Isaías, la historia humana no era una sucesión de golpes arbitrarios. Dios, soberano sobre reinos y derrotas, también nombró instrumentos de su propósito. Un nombre vino a la luz en sus oráculos, Ciro, a quien la historia señalaría como herramienta para la restauración. No porque Ciro conociera mejor el templo o profesara devoción al Altísimo, sino porque la soberanía divina puede rehacer el curso de los poderosos. Isaías nombró a aquel extranjero como quien abriría puertas que parecían selladas para siempre. Y así, la promesa de retorno adquirió una nota concreta. No toda mano humana es enemiga del designio divino. Muchas veces, Dios utiliza incluso a los que no le conocen para llevar a cabo su voluntad. Mientras tanto, el pueblo vivía los efectos palpables de la profecía. Hubo quienes escucharon y se volvieron, hubo quienes endurecieron el corazón. Los rituales del templo continuaron, pero Isaías mostró que la ofrenda sin justicia era solo humo. La piedad legítima implicaba rectitud en la vida pública, cuidado de los huérfanos y defensa de la viuda. Refrena la violencia, aprende a hacer el bien, parecía decir, no como un reproche distante, sino como una corrección que busca la restauración. La ética que emergía de su mensaje no era un código frío, era la respuesta natural de un pueblo que había contemplado lo santo y había sido tocado por la coalición de amor y verdad. Las escenas de sufrimiento presentadas por Isaías, y en especial las del siervo sufriente, requieren una mano reverente. No podemos describir con gracia lo que fue humillación, latigazo y soledad humana. Por eso el narrador detiene la pintura gráfica y la sustituye por significado. El dolor del siervo no es exhibición de violencia, sino vía de reconciliación. Es el misterio por el cual algo roto se toma sobre sí para que otros puedan vivir. En esa dimensión, el canto del siervo trasciende su época y se vuelve centro de la esperanza redentora que abraza incluso a los que no esperaban ser abrazados. Entre las profecías de juicio y las de consuelo, Isaías mantuvo una voz pastoral. No se limitó a anunciar castigos como si disfrutara del lamento, más bien habló con la urgencia de quien ama y sabe que la santidad de Dios llama al arrepentimiento. Sus palabras eran un llamado: dejad las prácticas que envenenan la comunidad, ved que la misericordia está al alcance si el corazón se convierte. En esa medida, la predicación de Isaías tiene una dimensión práctica. No basta con excusarnos en lo ritual. La ciudad necesita justicia y la familia necesita compasión. El profeta vinculó la santidad divina con la conducta cotidiana, como si dijera que el templo ondea en el mismo viento que mueve las manos que ayudan al desgraciado. Hubo momentos de intimidad entre Isaías y la realeza que revelaron la complejidad de la política y la fe. En alguna ocasión, cuando el reino buscaba remedios humanos, Isaías pronunció oráculos que desarraigaron la ilusión de seguridad. A los que confiaban en alianzas militares, les recordó que las raíces del destino de una nación están en su relación con Dios. A los reyes que mostraban fortaleza por orgullo, les advirtió que la verdadera autoridad moral proviene de la obediencia, y a quienes se humillaron les ofreció consuelo y guía. La visión profética incluyó también imágenes de nueva creación. Isaías habló de un tiempo en que los ojos serían abiertos, las sordas orejas oirían, los caminos se allanarían para que la gloria del Señor se mostrara como un río que inunda la tierra. Esas palabras trazaban una promesa que no se agota en el retorno físico del destierro, anunciaban un despliegue de la justicia como agua que limpia, y de la paz como la sombra que cobija a las naciones. Así, su mensaje fue simultáneamente ágil en la crítica social y vasto en la esperanza cósmica. A lo largo de su vida, Isaías experimentó celos humanos y aplausos escasos. Algunos príncipes lo escucharon con cortesía, otros lo rechazaron con dureza. Sus oráculos se clavaron en la historia. La advertencia sobre confiar en reinos ajenos, la señal de Emanuel, la profecía del siervo que salvaría con su sufrimiento, la promesa de Ciro como instrumento y el consuelo de una nueva creación. Cada palabra estaba puesta con cuidado, como quien planta árboles que dará fruto en estaciones que tal vez no verá.
Así, su profecía no fue solamente para su tiempo, sino para los siglos, y su palabra continuó operando más allá de la memoria de quienes vivían cuando habló. Y sin embargo, la pregunta que persistía en la ciudad y en el corazón de cada oyente era esta: ¿cómo conciliar el juicio y la promesa? Isaías mismo ofreció respuesta en la tensión. Dios es santo y justo y por eso juzga, pero también es misericordioso y promete restauración. No se excluyen mutuamente, se entrelazan en el designio divino. El arrepentimiento abre la puerta a la gracia no anula la justicia, sino que la cumple. Esa paradoja fue el corazón del ministerio de Isaías y la brújula que orientó su llamado. Ver la santidad, llamar al pueblo al arrepentimiento, anunciar la esperanza final. Mientras las ovejas del relato caminaban hacia el exilio, la voz del profeta no quedó muda. En las palabras que siguieron a los anuncios de castigo, surgieron himnos que consolaban al pueblo desterrado. Alzad la voz, no temáis, preparaos, porque el Señor vendrá con poder. Las imágenes de consuelo que aparecieron entonces se presentaron con ternura, pañales de consuelo sobre los hombros de los que lloraban, caminos reconstruidos para los que volvieron, aguas que brotan en desiertos resecos. Esta era la promesa que sostenía a los que sobrevivieron, que el final de la historia sería una nueva creación donde la justicia y la paz fueran compañeras inseparables. Isaías murió sin ver plenamente la consumación de todo lo que anunció. Como muchos siervos de la historia, su fidelidad fue mayor que el reconocimiento que recibió. Pero su palabra, sembrada en corazones, produjo cambios que ni la historia ni la arrogancia humana pudieron silenciar por completo. Su legado no fue solo literario, fue vida que transformó la percepción de un pueblo acerca de Dios y acerca de sí mismo. La narrativa de Isaías continúa resonando porque su profecía no fue un documento cerrado, fue una puerta abierta hacia una esperanza que trasciende reinos. En las plazas y hogares donde se recitan sus oráculos, se siente aún la llamada a la santidad y el consuelo que rompe la desesperanza. Así terminó, por ahora, la voz que recorrió los siglos. Un hombre que vio la santidad, que fue purificado, que dijo, heme aquí, y envió su voz al viento del tiempo para que todos escuchasen el reclamo de Dios y la promesa que renueva. Y así, mientras las casas se vaciaban y las calles quedaban marcadas por el polvo del Éxodo, las palabras de Isaías se hacen lámpara en manos de los que vagaban. Algunas noches, junto a fogatas que apenas calentaban los cuerpos exhaustos, una voz se alzaba y repetía lo que había dicho el profeta. Alzad la voz, no temáis, preparaos, porque el Señor viene con poder. Y la frase, palabra por palabra, reconstruía el ánimo como quien une piedras para volver a levantar una casa derribada. En las tiendas del exilio, las madres enseñaban a sus hijos los cantos de consuelo. Decían que habría un día en que los ojos verían, que los oídos oirían, que las aguas manarían en desiertos resecos. Y los niños, con manos cubiertas de harina y sueño en los párpados, aprendían a nombrar la esperanza antes de conocer la plenitud de su significado. Viejos que habían conocido la prosperidad en Jerusalén se aferraban a la promesa de restauración como a una cuerda lanzada en la noche. No porque comprendieran cada palabra, sino porque necesitaban creer que la historia no acabaría en ruina. Sucede que algunos reyes y gobernantes volvieron la mirada hacia los oráculos de Isaías cuando las nubes políticas cambiaron. En tiempos de reforma, cuando los sacerdotes sostuvieron la ley con manos temblorosas y los ancianos buscaron readmitir la alabanza en los atrios, los rollos del profeta fueron desenrollados en la puerta de la ciudad. Sus voces no siempre fueron bien recibidas. Hubo quien, por orgullo o por miedo, cerró los oídos al llamado. Pero la semilla ya estaba en la tierra. Entre los que oyeron, hubo quienes enderezaron sus caminos, quienes devolvieron lo que habían tomado, quienes buscaron limpiar el altar de la nación. Y aconteció que los escribas guardaron sus palabras con reverencia, no como reliquia vana, sino como alimento que se comparte en la comunidad. Copiaron los oráculos con manos cuidadosas, sin adornos que distrajeran la verdad. Así las sentencias contra la iniquidad y las imágenes de la nueva creación circularon de ciudad en ciudad.
Y donde la justicia era evadida por la fuerza, los proféticos reproches resonaron como campanas de advertencia. En los baños del templo, en las plazas donde los mercaderes tendían sus telas, incluso en las caravanas que cruzaban desiertos y montes, había quienes susurraban la canción del siervo, el que cargaría el dolor de muchos, el que sería herido por nuestras transgresiones. Aquella figura, a la vez enigma y consuelo, provocaba preguntas que no se resolvían con argumentaciones humanas. Algunos la leyeron como llamado a la compasión, otros como advertencia de que la consecuencia del egoísmo sería amarga. Pero todos, en su medida, entendieron que el sufrimiento del justo no era castigo sin sentido, sino puerta para la misericordia. Pasaron generaciones. Los nombres de los que le escucharon se diluyeron en listas que ya nadie recita. Sin embargo, las palabras de Isaías mostraron su capacidad de viajar más allá de quienes las pronunciaron. En tiempos de opresión nueva, las gentes retomaron los salmos de esperanza. En tiempos de paz frágil, las imágenes del juicio recordaron que la prosperidad sin rectitud es como casa edificada sobre arena. Así, la obra del profeta siguió obrando, siendo espejo y consuelo, vara y promesa. Mas no todo fue acogida benigna. Hubo grupos que trataron de silenciar la voz por conveniencia. Fueron los mismos que preferían la apariencia de santidad a la verdad que despojaba. Contra ellos, Isaías alzó palabras duras, llamándolos a desprenderse de la hipocresía que cubre la iniquidad. En la puerta de la ciudad, donde antes se celebraban juramentos y acuerdos, el discurso profético cortaba la vana seguridad de los que confiaban en apariencias y alianzas humanas. Y aún así, hasta ese reproche severo llevaba implícita la posibilidad de retorno. El juicio no es cierre definitivo, sino llamada para volver. Entre plegarias y lamentos, nació una canción que muchos entonaron como ofrenda. Que brote justicia como arroyo y la rectitud como manantial eterno. Era una invocación que mezclaba nostalgia por lo perdido y entrega hacia lo porvenir. Los que la cantaban no sabían si verían el cumplimiento de esa palabra en sus días, pero la voz colectiva la transformó en fuerza que sostenía comunidades enteras. Algunos escribas, en la soledad de su escritorio, junto a lámparas de aceite, buscaron comprender la amplitud del mensaje. Leían cómo el Altísimo, santo y justo, no anula su justicia al derramar misericordia, cómo la gracia se entreteje con el juicio en un diseño que desafía la lógica humana. Esa tensión, llamada por Isaías a la santidad y al consuelo, se volvió norma para quienes deseaban vivir conforme a la voluntad que él anunciaba. Y así ocurrió que la ciudad, aunque cambiada, llevaba impresa la huella del profeta. En las asambleas de ancianos y en las conversaciones a la vera del pozo, la voz de Isaías seguía reclamando: santidad en la vida pública, justicia en el trato al débil, esperanza que no se apague ante la adversidad. Sus oráculos, como si fueran ríos subterráneos, afloraban cuando la necesidad era mayor. No eran palabras meramente poéticas. Eran demandas que estructuraban la vida comunitaria. Llegó un día en que, alrededor de un pequeño atrio, unos jóvenes se juntaron para leer en voz alta los rollos antiguos. Uno de ellos, con la mano sobre el texto, le preguntó al anciano que dirigía la lectura: ¿cómo entender que el Señor sea juez y al mismo tiempo consuelo? El anciano bajó la mirada, como quien repasa imágenes del pasado, y respondió con calma: porque la santidad no es castigo sin finalidad. El juicio llama al arrepentimiento. La promesa abre camino a la restauración. Verás, hijo, así se entrelazan la vara y la rama. Y los jóvenes, oyendo esa respuesta, sintieron que la historia que les había tocado vivir no era simple repetición de antiguas ruinas, sino campo donde plantar nuevas conveniencias de justicia. Mientras el viento llevaba polvos secos por las calles, las palabras de Isaías permanecían vivas en la lengua del pueblo. No eran reliquias inertes, sino acción que exigía respuesta. Humillarse, defender al pobre, limpiar el altar y esperar con paciencia la manifestación del Señor.
Para muchos, esa espera ya no era pasiva, se transformaba en fidelidad diaria, en gestos que confirmaban que una promesa podía sostener la vida aunque no se alcanzara su consumación por completo. Y así, en la incertidumbre de los años, la voz del profeta seguía plantando imágenes que alimentaban la fidelidad. Sus palabras, tejidas con rigor y ternura, perduraron como senda para las generaciones que habrían de oírlas. No fue una voz que buscó aplauso fácil, fue una palabra que llamó a la conversión y ofreció consuelo a los que se disponían a recibirlo. Por eso, aunque Isaías no viera la plenitud de todo lo que anunció, su mensaje creció como árbol cuyos frutos se comen tiempo después de plantado. En la penumbra de aquel atrio, con las voces que leían alternando esperanza y temor, quedó claro que la historia continuaba. Las preguntas seguían abiertas, pero no sin dirección, porque, como había enseñado el profeta, la santidad de Dios y su misericordia convergen para traer una restauración que exige cambio y da paz. Y en ese entrelazar de deber y promesa, la ciudad encontró una brújula que la sostenía para caminar hacia mañanas inciertas, pero no desprovistas de esperanza. La noche se cerró sobre el patio, las voces callaron por un momento, y el eco de las últimas palabras de Isaías pareció quedar suspendido en el aire. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Era una sentencia que, aunque pronunciada siglos atrás, seguía abriendo caminos bajo los pies de los hombres que, pese a todo, decidían creer y obraban conforme a aquella fe. A la madrugada, cuando aún quedaba en el aire el sabor fresco de la noche, la canción que había nacido en plegaria se volvió murmullo en las calles. El canto rodó desde el atrio hasta las casas, entró por las ventanas entreabiertas y despertó a los que aún guardaban temor y a los que ya apenas esperaban. No era canto festivo sin peso, llevaba en la garganta la promesa y la exigencia a la vez. Sucede que aquella mañana una viuda se presentó en la puerta de la ciudad, con la túnica remendada y las manos llenas de tierra. Había venido a pedir cuenta a los ancianos. Su marido había muerto en tiempo de hambre, y la tierra que cultivaban había sido reclamada por un hombre rico que habló con fuerza y juró ante testigos. La viuda habló poco, su voz era como quien mide cada palabra para no dejarse robar más. «Señores», dijo, «mi casa y mi sementera han quedado sin sostén. No sé a quién acudir si la puerta del juicio guarda silencio». Los ancianos que se reunían a la puerta escucharon en pie. Algunos inclinaban la cabeza hacia el suelo, como quien pesa las palabras con la historia. Otros miraban al escriba que había llegado la noche anterior, cuyas lámparas aún humeaban al despuntar. Fue el anciano que dirigía la lectura en el atrio quien se acercó primero y tomó la mano de la mujer con gesto sobrio. «Hija», dijo, «cuenta lo que ha sido. Traed testigos y los pergaminos que digan del campo». Y la mujer contó, deudas que crecían como malas hierbas, acuerdos sellados con juramentos que habían enterrado la misericordia. Mientras hablaba, el escriba abrió un rollo y buscó con dedos que conocían las letras antiguas. Las palabras que trazó no eran nuevas para él. Estaban en la ley y en las voces de los profetas, que no se oprimiera al huérfano ni a la viuda, que la justicia debía ser como río que no cesa. Al leer, las frases resonaban y llenaban de luz la plaza. «Defended al pobre que clama, al menesteroso que no tiene quien lo ampare». Y la voz del anciano recordó a los oyentes la canción nocturna, que brote justicia como arroyo. Hubo quienes, con rostro adusto, hablaron de costumbres, de contratos que no podían romperse sin causar ruina. «Si hoy deshacemos todo juramento», dijo uno, «mañana nadie querrá prestar». Otro replicó con dureza, «¿Y qué de la sangre de los que trabajan y no ven su jornal? ¿Debemos favorecer siempre al que vino con oro en la mano?» Las voces se cruzaron, la plaza se llenó de argumentos humanos que buscaban sostén en la ley y en la prudencia. Entonces, el anciano que había respondido a la pregunta de los jóvenes tomó la palabra con templanza. No habló solo de leyes, sino de aquello que la ley buscaba en lo profundo, restituir la vida del pueblo.
La santidad de Dios, dijo, no es muro que cierre el trato entre hermanos, sino medida que protege a los débiles. El juicio no es para vengar sin fin, es para enderezar caminos y volver la mirada al que cayó. Si el Señor dice que hace nuevas todas las cosas, debemos preguntarnos cómo poner en pie esa novedad entre nosotros. La propuesta fue sencilla y cortés: convocar una asamblea en la que se leyeran las leyes referidas al trato con viudas y huérfanos, llamar a los deudores y a los demandantes y ordenar que mientras la causa se esclarecía, se detuviera toda entrega de tierras. Además, los ancianos sugirieron un gesto visible: limpiar el altar del templo menor, ofrecer trigo nuevo en memoria del día en que se recordó la misericordia, y ungir con aceite el dintel de la puerta para que el pueblo comprendiera que se buscaba restauración y no revancha. La viuda, al oír aquello, dejó escapar un suspiro que era mezcla de alivio y miedo. Sabía que la ley podía ampararla, pero también conocía la tenacidad de quienes se aferraban a sus bienes. Aún así, la decisión fue tomada. La ciudad convocaría a la puerta, y que vinieran los que mendigaban justicia y los que la tenían para dar. Se mandó a buscar testigos y a escribir las condiciones en un nuevo rollo, para que la palabra quedara por escrito ante la vista de todos. En las horas siguientes, manos de muchos trabajaron. Unos barrían el polvo de los umbrales, otros trajeron panes y aceite para la ofrenda. Las mujeres cuidaron de los niños que fueron dejando las casas al escuchar el rumor de que algo justo podían hacer. Los más jóvenes, aquellos que la noche anterior habían leído con fervor, se ofrecieron como mensajeros y guardias de la paz. Que no haya violencia en la discusión, dijeron, porque la justicia que nace al golpe no será duradera. Al caer la tarde, reunió la ciudad. Los ancianos se sentaron en la piedra junto a la puerta principal. Los sacerdotes trajeron el ropaje sencillo y los instrumentos que permitían limpiar lo sagrado. El escriba colocó el rollo en alta vista y con voz clara leyó las palabras que enseñaban la equidad. Lo que corresponde al pobre, la remisión del peso al que no puede cargarlo, la protección que la ley pide para el quebrantado. Entre la multitud, algunos rostros se volvieron pálidos, otros serenos. El eco de la lectura se mezcló con la brisa que venía del valle. Al terminar, el anciano que había hablado dijo: «No basta la lectura. Si la palabra permanece solo en el pergamino, volverá a ser palabra muerta. Hoy se necesita acción, devolver, aliviar, restituir». Y propuso que, como señal primera, se recogieran las primeras cosechas no para almacenarlas en la casa del rico, sino para ser repartidas entre los que no tienen. Propuso también que por 7 días la ciudad guardara ayuno y oración, humillándose por aquello que había fallado en dar cuidado. Hubo murmullo, hubo resistencia leve, pero el recuerdo de la canción y la promesa que decía «Yo hago nuevas todas las cosas» pesó más. Muchos se echaron sobre sí mismos la responsabilidad de empezar. Así, la ciudad que había conocido ruinas y esperanza se dispuso a ensayar la restauración. No por la vana certidumbre de un mañana resuelto, sino por la humilde convicción de que la palabra, cuando se encarna en obras, comienza a modelar destinos. La noche anterior había dejado en hombres y mujeres una inquietud nueva, la de no contentarse con la memoria del profeta, sino ser heredero vivo de su clamor. Ahora, ante la puerta, con rollos y manos dispuestas, la comunidad se preparó para una jornada que prometía ser prueba y semilla. Y mientras las lámparas se encendían sobre la plaza y las voces se recogían en plegarias contenidas, quedó en el aire la sensación de que algo verdadero estaba por comenzar, aunque no se viese todavía su fruto definitivo. Al despuntar el alba, la plaza estaba ya despierta, no con el rumor de negocios, sino con la expectación de quienes saben que hoy se decide algo mayor que su propio interés. Las lámparas aún despedían su humo, y el olor del aceite nuevo mezclaba con el pan tibio que se reparte a manos abiertas. Los ancianos tomaron de nuevo su lugar junto a la puerta. El escriba desenrolló el pergamino que contenía la nueva palabra escrita. Los jóvenes permanecieron en torno como si fueran sombra protectora.
y los sacerdotes guardaron silencio, como si la casa de lo sagrado aguardase el dictamen del pueblo. Se llamó al que tenía la queja y al que tenía la demanda. Se presentaron ambos, uno con la voz temblorosa, la viuda, y otro con semblante duro, aquel a quien se le atribuía la retención de bienes. Hubo un murmullo, luego silencio, mientras el escriba leía los artículos que se habían querido proclamar la noche anterior. Restitución cuando la opresión se comprobase. Suspensión de entregas hasta que se esclareciera la verdad. Compensación moderada, no para empobrecer, sino para reparar lo que había sido arrebatado por la mano injusta. Entonces hablaron los testigos, uno tras otro. Un hombre de la calle del mercado contó cómo, en la cosecha pasada, vio que carros cargados pasaron por la casa de la viuda sin que se descargase en su campo lo que fuera suyo. Una mujer que había ayudado en la era afirmó haber visto cuerdas abrir la cisterna que servía a la viuda. Los jóvenes refirieron que aquella persona solía presionar a los deudores con palabras ásperas hasta que muchos se doblegaban por temor. El acusado osciló entre la defensa y la vergüenza. Al principio negó, luego, ante la claridad de los relatos y ante el peso de la ley leída, su voz se hizo baja. Uno de los ancianos, que había hablado días atrás con templanza, se acercó y dijo con voz que nadie pudo ignorar: «Recuerda que la santidad de nuestro pueblo no es venganza sino restauración. Mira a la viuda y piensa en tu casa por si el juicio viniera sobre ti. Hoy no pedimos quebrantar, sino enderezar». Hubo un momento en que el aire pareció detenerse. El hombre, afligido, cayó de rodillas a los pies del estrado donde la viuda estaba sentada. Su familia lo rodeó con rostros pálidos. Habló de deudas que él había incrementado por orgullo, de contratos firmados sin mirar al hombre quebrantado, de un miedo que le hizo cerrar el corazón. No buscó excusas, ofreció restituir lo tomado, pagó de inmediato en trigo y aceite y juró ante los ancianos comprometer parte de sus campos durante un tiempo para que la viuda tuviese fruto suficiente. La viuda miró mucho tiempo antes de hablar. La multitud contuvo el aliento. Cuando al fin pronunció palabra, no fue para humillar, sino para nombrar la verdad. El daño dolía, y la restitución no borraría todas las noches en vela, pero aceptaba la devolución, porque más peligrosa que la pérdida era la perpetuación de la injusticia. Pidió que no se buscase desgracia sobre los suyos, y pidió solamente que la ley fuera aplicada con mano firme y compasión. Los ancianos deliberaron y los sacerdotes ofrecieron una bendición. Se acordó entonces un trato público. La restitución debía ser inmediata. La casa y la tierra volverían al nombre de la viuda. Parte de la deuda quedaría perdonada para evitar que la reparación se tornase en otra traba, y el acusado, en señal de arrepentimiento, entregaría las primeras ofrendas del año a la viuda y a los que con ella vivían. Todo quedó escrito en el rollo, y el escriba lo selló con el signo de la asamblea. No todo terminó en aquel acuerdo. Algunos de los ricos, que temían que la novedad corriera como agua por el campo, murmuraron contrarias palabras. Pero el gesto del que había sido confrontado fue contagioso. Otros comenzaron a traer parte de lo que guardaban, olivos, granos, medidas de aceite, no solo por temor a la vergüenza, sino porque, al ver la fidelidad de la ciudad a su propia ley, no pudieron mirar indiferentes. Los más humildes ofrecieron manos para labrar la tierra de la viuda, las mujeres cocieron panes, los jóvenes montaron guardia para que la restitución se hiciera sin violencia. Durante 7 días la ciudad guardó ayuno y oración, según lo propuesto. No fue un ayuno de hambre vana, sino un tiempo en que se sostuvo la mirada hacia lo interior. Confesiones en voz baja, lágrimas compartidas, manos que sellaban pactos. En la noche final, después de la inmolación del trigo nuevo y el ungimiento del dintel, acto que sellaba el propósito de restauración, se rompió el ayuno con una mesa comunal. La gente compartió pan, habló de lo sucedido y cantó no con voz hueca, sino con la verdad que nace cuando la ley se convierte en obra. Se instituyó, por voto de la puerta, una costumbre que nacía humilde. Cada año, en la primera cosecha, se leerían en voz alta los mandatos que protegen a los pobres y a las viudas.
Se depositaría en el templo menor una reserva destinada a cubrir las necesidades de quienes no podían trabajar sus tierras, y se designaría a jóvenes para ser mensajeros de la paz cuando las disputas amenazaran con romper la concordia. No fue una ley hecha por hombres sabios exclusivamente, sino una decisión de comunidad que quiso no olvidar lo que había pasado. Con el tiempo, y no sin recaídas, que también fueron habladas y corregidas, la historia de aquella restitución se volvió semilla. La viuda vio brotar las plantas en su campo. El hombre que había sido duro se volvió un ejemplo de vergüenza sana y de cambio. Y los niños, que habían jugado esa primera mañana entre los panes y las lámparas, crecieron sabiendo que la justicia no es palabra muerta si se le da cuerpo en las manos. La ciudad, acostumbrada a veces a repetir tradiciones sin vida, aprendió a nombrar la palabra y luego a hacerla. No porque todo quedó perfecto, sabiendo que los hombres y las mujeres vuelven a caer, sino porque se descubrió una verdad clara. Cuando la comunidad asume su propia ley como responsabilidad, la misericordia deja de ser solo recuerdo y se transforma en costumbre que sostiene a los débiles. Y así, cuando la última lámpara de aquella jornada se apagó, quedó en el aire el eco de una canción que algunos habían entonado la noche en que comenzaron. Yo hago nuevas todas las cosas. No era promesa que borrara los días duros futuros, era compromiso hecho carne entre ellos. La ciudad volvió a sus labores con la sensación de que algo verdadero había nacido. No un juicio que aplasta, sino una decisión renovadora que, como buen arado, abre la tierra para que la vida vuelva a brotar. La viuda, al entrar a su casa y abrir la puerta recién ungida, exhaló un soplo que era agradecimiento, temor y esperanza a la vez. Sus manos, que habían conocido la falta, tocaron el umbral como quien verifica una promesa. Afuera, la gente trabajaba. Adentro, la memoria de la restitución reposaba como un tesoro sencillo. Y la ciudad supo, en aquel silencio unido, que la justicia cuando se une a la compasión modela no solo destinos individuales, sino la trama de una comunidad entera.